Muy buenos días, jóvenes. En esta oportunidad, pues les habla el profesor Oscar Bernachea. Te voy a hablar para el curso de competencia lingüística lo que es la tildación diacrítica. Muy bien, entonces algunos conceptos previos, algunos conceptos principales. Nos preguntaríamos primero qué es la tildación y por qué tendríamos que llamarla diacrítica. Entonces, empezamos con lo primero. Sabemos que la tildación es reconocer la mayor fuerza de voz y colocarle el signo ortográfico llamado tilde sobre la sílaba tónica. O sea, es lo más básico que nosotros podamos considerar de la tildación. ¿Ok? Ahora, ¿por qué diacrítica? Porque existen algunos monosílabos y también algunos polisílabos que a pesar de tener la misma escritura y pronunciación, no tienen la misma función gramatical. Entonces, lo diacrítico va a definir los significados, los semas de cada palabra que nosotros podamos tener en cuenta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay palabras que se escriben igual, como ya lo había dicho anteriormente, y también porque el no tildarlas adecuadamente nos podría traer graves consecuencias a la hora de nosotros escribir o de hablar, básicamente. ¿Está bien? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque la tildación diacrítica nos va a definir qué tipos de palabras o qué función tiene una palabra dentro de la gramática. ¿Listo? Entonces, pues, como te iba diciendo, por eso es importante el valor diferencial de la tilde diacrítica. Entonces, te voy a presentar un cuadro para que tú tengas en cuenta los tipos de monosílabos que van a utilizar la tildación diacrítica. Es básicamente repasar cuáles son las sílabas que vamos, los monosílabos, perdón, para que los tengas en cuenta. Eh, Tenemos el monosílabo el, ¿sí? Se tilda cuando tiene la función de pronombre personal, ¿sí? Él es un buen alumno, ¿listo? Y no se tilda cuando es un artículo. El chocolate estuvo delicioso. Fíjate bien, acá hay un detalle bastante interesante. Cuando es un pronombre, no va a necesitar de un sustantivo para acompañar. Es de frente el pronombre y el verbo, mientras que el artículo sí va a necesitar de un sustantivo. Si tú te das cuenta, necesita de el chocolate estuvo delicioso. ¿Listo? O sea, no puedes mencionar él estuvo delicioso porque no tendría ningún sentido tu oración. Muy bien. Siguiente, tú se tilda cuando también es un pronombre. Normalmente los pronombres se tildan. Y cuando es un adjetivo posesivo no lleva tilde. Igualito, tenga en cuenta esto. Cuando se trata de un pronombre personal, te vas a dar cuenta que va a ir acompañado del pronombre y luego de un verbo. ¿Listo? Se está definiendo el pronombre personal. Mientras que el adjetivo posesivo, no, el adjetivo posesivo también igual como habíamos visto anteriormente con el artículo, necesita de un sustantivo para definirse. Muy bien. El monosílabo mi también se tilda cuando se trata de un pronombre personal. A diferencia de los dos pronombres personales anteriores, el mi se va a considerar un pronombre átono, porque normalmente siempre va a ir al final, no va a ir al comienzo. Solo me hablaba a mí. ¿Listo? Y cuando es adjetivo posesivo o sustantivo, el mi no se tilda. ¿Ya? Igualito también este mi sin tilde, cuando es un adjetivo, ya va a estar acompañado siempre de un sustantivo. Hay un detalle acá con el mi, cuando es la nota musical mi, un sustantivo, en este caso, no se tilda, acuérdate de eso. ¿Listo? Igual pasa lo mismo con sí, pronombre personal o adverbio de afirmación, ambos se tildan. Dice, sí aprobarás tus exámenes, o sea, estoy afirmando, ¿sí? Es un adverbio de afirmación. Se convenció a sí mismo. ¿Listo? Más adelante nosotros veremos acá que este a sí mismo se escriben de tres formas diferentes. Hay a sí mismo, como lo estamos viendo ahora, también está a sí mismo, dos palabras, y una sola palabra a sí mismo. ¿Listo? Entonces, cada una de estos tres perífrasis, cada una de estas tres palabras, tiene un significado especial. ¿Listo? Más adelante, cuando lleguemos a estas palabras especiales, lo estudiaremos mejor. ¿Listo? Y nos lleva tilde cuando se trata de una conjunción condicional o sustantivo. Igualito, sustantivo es nota musical. Ya cuando se hace una condicional, por ejemplo, no saldrás al recreo si no haces la tarea. ¿Ok? No saldrás al recreo si no haces la tarea. Es una condición. Cuando te das cuenta que en la oración hay una condicional o una condicionante, es así, no lleva tilde. ¿Listo? Seguimos con T. Sustantivo T si lleva tilde. Ya, el té verde es muy bueno, por ejemplo, te propongo en la oración. En este caso lleva tilde, mientras que es un pronombre personal. Yo te traje un rico postre, ahí no lleva tilde.
¿Listo? Igualito también, este pronombre personal, te, es un pronombre átono, porque siempre va a ir al final del mensaje, de la oración. ¿Listo? Igual también con se, cuando es verbo ser o verbo saber. Te propongo dos ejemplos acá. Siempre sé tú mismo, del verbo ser. Sé que así lo harás, es otro verbo del verbo saber. Ambos se tildan. Mientras que el pronombre, Juan siempre se esfuerza en sus exámenes, sé, ya en este caso es un pronombre, no se tilda. ¿Listo? Un pronombre átono también. ¿Listo? El verbo, el de, perdón, verbo dar, se tilda. De más arroz con leche, por favor. Es un verbo del verbo dar, mientras que la preposición de no se tilda. La cartera de mi profesor es grande. ¿Listo? ¿Cómo te das cuenta? Normalmente el verbo dar, siempre va a ir acompañado de un adverbio. ¿Listo? Normalmente, no siempre, pero puede ser también que te des cuenta para eso. Mientras que la preposición no, la preposición puede ser un enlace nada más entre dos palabras o sustantivos, un sustantivo y otra palabra, ¿no? Otro tipo de palabra. Por último, tenemos el más, se tilda cuando es adverbio de cantidad. Quiero más ejercicios, profesor. Quiero más es un adverbio de cantidad. Mientras que cuando se trata de una conjunción adversativa, pero, ya lo reemplazas por pero, no se tilda. Y te pongo acá el ejemplo. Escribe, más no te demores. Si tú lo reemplazas por pero, mira, escribe, pero no te demores. Te vas a dar cuenta que este más, una conjunción adversativa, no se tilda. ¿Listo? Es el momento importante para decirte que hay algunos monosílabos que no se tildan. Ojo, entonces son los siguientes monosílabos. Fue, vio, fe, ti, fui, dio y di. ¿Listo? Esos no se tildan, no llevan tilde. ¿Por qué? Porque no existe otra palabra que pueda llevarte a la confusión, como los monosílabos que sí hemos visto anteriormente. ¿Listo? Muy bien, entonces estamos viendo la tildación de crítica en monosílabos. A continuación, te voy a presentar la tildación de crítica en polisílabos y hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Son algunos, ¿no? A ver, dice, solo lleva tilde cuando se trata de un adverbio de modo, o sea, cuando solamente, solo comí 2 panes. Y no lleva tilde cuando se trata de un adjetivo. Estoy solo en mi casa. ¿Te das cuenta? Ahora, atención acá con esta palabra, con este polisílabo. La Real Academia en los últimos años ha estado diciendo que no se debe tildar solo. ¿Está bien? Pero es cierto, como la Real Academia, hay algunas discusiones también entre algunos estudiosos que deberíamos mantener la tilde. ¿Está bien? Para diferenciar, porque se trata de un adverbio y un adjetivo. Entonces, para diferenciar, hay otros que dicen que no, que el mismo contexto hace que nosotros podamos entender cuándo se trata de un adverbio y cuándo se trata de un adjetivo. Yo te enseño lo que se decía antes de la Real Academia. Ya está en ti que tú puedas investigar un poco más y puedas también tomar una decisión a ver cómo utilizarlo el polisílabo solo. ¿Está bien? Entonces yo te enseño lo que hasta hace poco la Real Academia consideraba y también te enseño porque todavía esto está en discusión. O sea, ha quedado, que es cierto que la Real Academia ha dicho que no se debe usar tilde, pero también está el hecho de que muchas personas, o mejor dicho, muchas de estas palabras se utilizan desde un contexto real. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? O sea, lo que dice la Real Academia y lo que pesa nuestro contexto. ¿Está bien? O sea, cómo nosotros lo hablamos, cómo nosotros escribimos y cómo nosotros también podemos tener en cuenta qué criterios vamos a tener en cuenta para poder nosotros utilizar con tilde o sin tilde. ¿Está bien? Entonces, eso ya te lo dejo a ti para que lo puedas tener en cuenta. Seguimos, aún es un adverbio de tiempo todavía o de comparación. Aún no, es muy temprano, es de tiempo. Pedro es aún más alto que José, es de comparación. ¿Te das cuenta? En este caso, el aún se tilda. Mientras que los adverbios que tengan diferentes valores, por ejemplo, incluso, aunque también, ya, aún así, te recuerdo, no se van a tildar. Recuerda, cuando se tenga diferentes valores como incluso, aunque también, aún así, te recuerdo. Incluso así, te recuerdo. También así, te recuerdo. Fíjate cómo lo puedes tú reemplazar para que lo puedas tener en cuenta que no lleva tilde. El siguiente, pronombre, este es el mío, lleva tilde, mientras que el adjetivo demostrativo, este carro es mío,
Pasa lo mismo con los pronombres o con los ejercicios de los monosílabos. Si la palabra está acompañada de un sustantivo, ya no lleva tilde. Pero si no, si de frente pasa el verbo, entonces lleva tilde, porque es un pronombre. Pasa lo mismo con ese, cuando es un pronombre lleva tilde, mientras que es un adjetivo demostrativo no lo lleva. Igualito también con aquel pronombre no lleva tilde, mientras que el adjetivo demostrativo no lleva tilde. ¿Listo? Recuerda, hay tres palabras que no llevan tilde. Esto, eso y aquello. ¿Por qué pasa lo mismo que con los monosílabos? No existe ninguna otra palabra igual a esta que nos pueda llevar a la confusión. Por lo tanto, recuerda, no se debe tildar esto, no se debe tildar eso, menos aquello. Muy bien. Eso es todo como introducción para la tildación diacrítica. En clases estaremos avanzando, estaremos hablando un poco más. Te dejo para que puedas seguir repasando más. Investiga, no te quedes con lo que yo te pueda presentar en esta pequeña exposición. Investiga, ponte las pilas y busca más información de la que tú puedas recibir.